vamos a seguir hablando del tema del coronavirus, pero a ver, desde otra óptica, desde otro punto de vista. Ya hablamos desde el punto de vista de la medicina, de la prevención inclusive también, y de la realidad, lo que está pasando. Pero muchas veces todo esto, y sobre todo en estas épocas donde las redes sociales cumplen un papel muy importante, ya sea para bien o para mal también inclusive, bueno, ha tenido un desarrollo este virus dentro de las redes sociales muy importante. Y esto se ha dado a conocer traspasando cualquier tipo de información médica. De hecho, las redes sociales dicen que han de alguna manera empujado o adelantado a la Organización Mundial de la Salud para que informe efectivamente hace ya algunas semanas de que el virus estaba instalado entre todos nosotros. Por eso estamos comunicados con Melanie Ramírez. Melanie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, Melanie. Bueno, gracias por atendernos. Vos sos de a ver, ustedes lo que han hecho es un trabajo de seguimiento en las redes sociales del tema coronavirus, ¿no es cierto? Sí, lo que hicimos fue a partir del día de ayer que se dio a conocer el primer caso de un infectado argentino del coronavirus. Hicimos una escucha social, que es un análisis de lo que es las redes sociales sobre este tema, acerca de qué es lo que se dijo, qué es lo que opina la gente. Entonces hicimos un análisis de este tipo de conversión en las redes. Ajá. Y a ver, ¿qué detectaron? Es decir, ¿qué análisis hicieron a propósito de, bueno, me imagino de los posteos en las distintas redes sociales? ¿Ustedes tomaron todas? ¿Twitter, Instagram y Facebook? En primer lugar, lo que hicimos fue tomar lo que es la conversación digital, ya sean medios digitales, a través de los medios online, y Twitter, que es el que más instantáneamente la gente publica y uno suele mostrar más fielmente qué es lo que piensa y qué es lo que opina sobre los temas. Entonces, Ajá. principalmente fue sobre Twitter y medios online. Online, perfecto. Tipo, como si fueran no, los portales, los blogs y demás. Claro. Bien. Sí. Contanos a ver qué resultado han tenido respecto de este análisis. Sí, bueno, en primer lugar, sabemos que desde hace unos meses ya se viene hablando del tema. En lo que va del año, Argentina ocupó el tercer lugar, digamos, en producir menciones sobre el coronavirus de habla hispana. En primer lugar estuvo España, después estuvo México y el tercer lugar de generación de menciones fue Argentina. Hicimos un análisis en lo que va de marzo, que fueron 4 días. El pico más alto de conversación se produjo ayer, minutos después de que se dio la noticia. Claro. ¿Sí? Superando ampliamente, bueno, ahí pueden ver el pico máximo de conversación. Ajá. ¿Sí? Y aumentó más de un 200% de lo que se venía hablando. O sea, desde el primer día de marzo, comparado con solo ayer, aumentó un 200% el uso de este término coronavirus. Ahí estamos viendo justamente la curva, lo que vos decías justo en este caso, a propósito de estas menciones. Se habla de una cuenta de 197.397 menciones. Sí, menciones de coronavirus como concepto, y entre la nube de palabras que se forman a partir de que es lo que más se menciona, era primer caso de coronavirus. Fue el concepto más repetido, digamos. Claro. Y dentro, digamos, del análisis que se pudo hacer, porque se hace como un desglose y un análisis en particular de qué es lo que se dice, porque si bien se menciona más el término coronavirus, después hacemos un análisis más profundo de qué es lo que se dice de eso. Llegamos a la conclusión de que no es en sí el pánico por la enfermedad en sí y que la gente está muy preocupada en este sentido, sino lo que se intenta hacer es, o lo que es el pico o el eje de la conversación, es justamente disminuir o calmar las expectativas por esta enfermedad, diciendo que hay enfermedades o hay problemáticas en este momento sociales en Argentina que deberían preocupar más que el coronavirus, digamos. Claro, por ejemplo, acá tenemos algunos que hemos visto. Primer caso de coronavirus, ustedes lo habían puesto en un gráfico con un montón de palabras, que esto es una especie de sopa, no de letras, sino de menciones. A ver si lo podemos poner, es la anterior a lo que estábamos viendo justamente aquí de Milagros. Dice, ahí está, primer caso de bueno, obviamente completando la frase, coronavirus. Digamos, eso es lo que más se ha posteado para ustedes. Dentro de todas estas menciones
que ayer solamente fueron 197.000 y un poco más. Dentro de todas estas menciones, el fragmento más repetido es este que se puede observar en un tamaño un poco más grande, que es primer caso de coronavirus. Y después hay otros conceptos más pequeños, como contagio, y son las palabras un poco más chicas, pero en sí es lo más repetido dentro de estas 197.000 menciones solo en el día de ayer. Ajá. ¿Y qué diferencia tiene, por ejemplo, el argentino, de lo que han visto ustedes en las menciones, entre el argentino, el mexicano y el segundo puesto era, o no, primer puesto era España, México, Argentina, ¿no? Sí. Ajá. Quizás estos sí se enfocan un poco más en lo que es la enfermedad y la preocupación en la enfermedad, y no tanto en mencionar, bueno, está este problema, pero también hay otros más, como el caso, digamos, del tuit ese de Milagros que pudimos ver, que habla de los femicidios en estos últimos días. Sí, exactamente, son en 7 días hubo 6 femicidios, la verdad que un hecho tremendo también, que también en las redes sociales se ha viralizado mucho y por supuesto convocado distintas marchas. El tema del coronavirus, con esto cerramos, Melanie, te agradecemos este contacto. Me imagino que ustedes lo hacen eso, no sé, diariamente, lo hacen a cada hora, toman un tiempo para analizar cómo son las menciones, cuáles son las que más se resaltan por día. En este caso, como se dio, todo que ayer se dio esta información, me olvidé de mencionar que otro pico relevante durante el mes de febrero, o sea, durante el año se destacan 2 picos, que fue el del primer caso, y después el 26 de febrero, que coincide con otra comunicación del ministerio también en ese momento que no había casos. Frente a esta situación de este primer caso, hicimos un análisis acotado a Argentina de lo que iba el primer mes del año y hasta hoy. Este tipo de investigaciones se pueden acomodar a la temática de lo que se quiera analizar, especificando ya sea el país, el periodo de tiempo. Esto se va ajustando y una vez que te arroja las conversaciones de los temas que interesan, se puede hacer el análisis más exhaustivo, digamos. Perfecto. Bueno, Melanie, muchísimas gracias por este contacto, gracias por contarnos a propósito de esto, y lo que ha ocurrido ayer es obviamente, estallido en las redes sociales una vez que se confirmó justamente el primer caso de coronavirus aquí en la República Argentina. Gracias, A ustedes, muchas gracias. Bueno, Melanie Ramírez, justamente.